Hola, buenas tardes. Estamos esperando a que se terminen de unir todos y ya arrancamos con el webinar. En 5 minutos arrancamos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Candela Viñosi, soy Marketing Analyst de SET y les damos la bienvenida a este webinar de ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial. Veo que hay mucha gente de todas partes de Latinoamérica conectada, así que estamos muy contentos. En el día de hoy nos acompañan Leonardo Granados, nuestro Product Marketing Analyst, y David González, nuestro Security Researcher de México. Antes de comenzar, queremos decirles que está habilitado el chat de preguntas y respuestas para realizar consultas, las cuales van a ser respondidas al final del webinar. Asimismo, estaremos haciendo un sorteo de una licencia de SET Home Security Premium
por un año de manera offline entre los registrados y le estaremos haciendo llegar la licencia al ganador o ganadora a su correo. También van a tener disponible la grabación de este webinar, la cual vamos a enviar al mail con el que se registraron apenas termine el webinar, y ante cualquier duda o consulta pueden escribirnos a b2b@eset-la.com. Igualmente les voy a dejar este mail anotado en el chat para que lo tengan a mano. En nombre de SET, les agradecemos por conectarse el día de hoy y ahora sí doy paso a los oradores a iniciar con este webinar. Adelante, David. Muchísimas gracias, Kate. Vamos a comenzar con el webinario. Déjeme prendo mi cámara un momento, por favor, y vamos a comenzar con la parte de ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial. Pero para ello, quiero comenzar con una pequeña frase que ya en su momento, y de hecho este es de este año 2025, que se dio por parte del Chief Security Advisor de Tanium, llamado Tim Morris, la parte de cómo se está evolucionando la inteligencia artificial para generar ataques mucho más sofisticados. Hoy en día, podemos identificar muchos de estos ciberataques, incluso a través de redes sociales y también, por consecuencia, también a través de noticias. Hoy en día, incluso hace un par de días me llegaron noticias relacionadas sobre un expresidente de Argentina que estaba haciendo suplantada su identidad difundiendo algún tipo de material político. Entonces, ahora los ciberdelincuentes con esta herramienta, con esta tecnología de inteligencia artificial, ya cada vez está siendo más difícil saber qué es tanto verdad y qué tanto es generado por tal con esta tecnología. Entonces, antes se daban estas buenas prácticas de cómo detectar un correo, un phishing, una estafa de phishing, porque literalmente los ciberdelincuentes tenían estos errores, estas faltas, estas mala gramática, faltas de ortografía. Sin embargo, hoy en día con inteligencia artificial ya están subsanando esas áreas de oportunidad. Entonces, y también de alguna manera generando correos cada vez más auténticos y que son más difíciles para los usuarios finales detectarlos. Entonces, aquí da una pequeña frase y que literalmente ya se está viendo hoy en día, se está materializando. Y vamos a ver un poco las cuestiones de las oportunidades de la inteligencia artificial generativa en el mundo de ciberseguridad. Al menos, relacionándolo un poco en la parte de si es aliada, si es enemiga, se está viendo que pueda tener un impacto totalmente positivo en los negocios como en las tecnologías emergentes. Es decir, se hizo una encuesta por parte de KPMG que dijo que el 77% dice que están viendo a la inteligencia artificial como algo positivo. Sin embargo, también algo que se está viendo hoy en día es que están utilizando a la inteligencia artificial los negocios actuales para tener una ventaja competitiva sobre sus otros adversarios. Entonces, hoy en día, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado noticias, aplicaciones que están siendo impulsadas por inteligencia artificial y sobre todo en el mundo de ciberseguridad? ¿Cuánta información se está generando dentro de las organizaciones que para nosotros como humanos es difícil distinguirla, identificar un patrón anómalo en un mar de información es complicado? Y ahí es donde entra la inteligencia artificial. Y algo interesante que nosotros estamos viendo relacionado a la parte de inteligencia artificial es que ya hay sectores, áreas donde se está implementando este tipo de tecnología, principalmente desde la industria de la tecnología de la información, la tecnología en sí, como las redes, las telecomunicaciones y las operaciones. Tenemos literalmente que se está utilizando la inteligencia artificial para detectar patrones anómalos, para mejorar las comunicaciones, incluso para poder personalizar tal cual cierto tipo de marketplaces que tenemos hoy en día, e-commerce también, y lo cual nos lleva también a la siguiente evolución, a poder identificar patrones anómalos dentro de una red, dentro de un dispositivo. Entonces, la inteligencia artificial llegó para cambiar el paradigma, para ver cómo se trabaja hoy en día y es literalmente algo que se debe de aprovechar. Si hacemos un pequeño zoom relacionado a cuáles son los sectores que están implementando esta inteligencia artificial, nos dice que va desde la parte tecnológica hasta la parte legal. Y podríamos verlo como algo curioso, este gráfico que les estoy poniendo hoy en día, porque nos dice que los primeros en adoptarlo son precisamente la tecnología, las tecnologías de la información, las operaciones.
marketing, ventas, incluso contenido personalizado hacia los clientes, desarrollar el desarrollo, la investigación. Sin embargo, los que están un poco más escépticos en la adopción de la inteligencia artificial son estas áreas de legales o los de riesgos. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra visión. La forma en cómo nosotros nutrimos a la inteligencia artificial también es fundamental. Nosotros somos partícipes de que una inteligencia artificial sea capaz de poder aprender y por lo tanto también viene con ella riesgos tecnológicos, riesgos relacionados a la privacidad, al compliance, que es lo que vemos. Por eso es que son los últimos en adoptar la tecnología, están viéndola como una parte buena, pero también qué riesgos lleva de manera legal. Y por eso es esta gráfica, tiene algo curioso. Entonces, nos vamos a ver un poco a los desafíos dentro de la inteligencia artificial, y si ya estamos viendo un poco esta cuestión, nos dice que literalmente el 92% de los encuestados nos dice que la inteligencia artificial plantea problemas de riesgos moderados y altos. Ya lo mencionaba a través de qué tanta información se puede compartir en un modelo de inteligencia artificial, qué tanto puede quedar expuesto en Internet, si logra haber una brecha de datos en estas plataformas, qué tanto se comparte con terceros. Entonces, eso también es un problema que se debe de regular, y ahí es donde entran cada una de las entidades de los gobiernos, y debe de tropicalizarse la regulación de la inteligencia artificial, que es lo que vamos a ver también más adelante. Nos dice que también el 47% están evaluando qué riesgos implica tener una inteligencia artificial para de alguna manera ponerle este seguro para que no se salga de control, porque sabemos que una vez que liberaron esta tecnología, lamentablemente no le pusieron un seguro, y entonces hasta apenas se están viendo o se está regulando la parte de inteligencia artificial, se están viendo qué riesgos y estrategias de mitigación se pueden utilizar para de alguna manera no repercuta tanto o perjudique a las personas en cuanto a esta tecnología. ¿Cuáles son las barreras también que se ven dentro de su implementación? Existen 5, principalmente 5 de manera global para implementar en cualquier tipo de industria a la parte de inteligencia artificial. Primero, es la parte de la falta de talento. Sabemos que hoy en día es una de las nuevas herramientas, una de las nuevas ramas de la computación, la inteligencia artificial. Entonces, ahora se están solicitando más especialistas en inteligencia artificial, en cómo generar de manera ética modelos de machine learning para que no generen sesgos de información, estas famosas alucinaciones. Entonces, sabemos que también existe la parte de entrenar o capacitar a la persona, formar a los nuevos talentos en cuestión de inteligencia artificial, porque no solamente se trata de oprimir, de generar un prompt, sino ir más allá de eso, de ver qué tanto se puede abarcar desde la parte universitaria, desde la parte colaborativa, la parte de capacitar al personal. Y por lo tanto, aquí vemos que existe un costo de inversión muy alto, porque sabemos que cada vez que se desarrolla y se libera una nueva tecnología, muchas veces, más bien la mayoría de las ocasiones, no es barata. Entonces, siempre invierte, más bien repercute en la parte de inversión, y es fundamental también invertir como tal en este tipo de tecnología. Y por lo tanto, también algo que se ve dentro de las organizaciones es que no tienen claro para qué implementar inteligencia artificial. Algunas sí lo tienen, como lo vimos en la parte de tecnología. Sin embargo, las que están en la parte del medio, por ejemplo, como la parte de clientes, desarrollo e investigación, aún están tratando de definir, oye, ¿para qué serviría esta inteligencia artificial? Y lo que nos lleva a un tema mucho más crítico al día de hoy, y es donde vamos a adentrarnos más, la parte de ciberseguridad y privacidad de la información. Es algo que hoy en día se han generado muchísimos debates de qué tanto es ético entrenar una inteligencia artificial con fuentes totalmente abiertas, como lo ha dado la parte de ChatGPT, DeepSeek, que también es su rival, otros tantos como Copilot, Gemini, etcétera. Cada uno de ellos pues plantea cierto tipo de situaciones de cómo se controla la información, cómo la comparten, cómo la protegen. Entonces, el tema de compliance, a qué tipo de leyes están apegadas este tipo de herramientas, de plataformas, y lo cual genera
muchas veces en las empresas, en los altos directivos, incertidumbre. Y si vamos a traducir un poco los puntos claves de ciberseguridad y relacionados a la inteligencia artificial, nos dice que al menos el 78% de los CISOs creen que la inteligencia artificial está teniendo un impacto un poco más relacionado a ciberamenazas, claro que sí, pero también no solamente verla como una enemiga, sino también como una aliada. Y ahí es donde viene la parte importante. Existe la famosa llamada inteligencia artificial defensiva, la que se está adaptando a los productos, a los vendedores de ciberseguridad para analizar esos comportamientos anómalos. Porque hay, como les mencionaba, hay muchísima información que se genera hoy en día que es difícil para que una persona, un analista de SOC, pueda identificar este patrón. Y entonces aquí es donde viene la parte de inteligencia artificial, porque es algo que se está haciendo fundamental o siendo parte integral de los equipos de SOC. Y por lo tanto tenemos que también los CISOs están confiando más en aquellas tecnologías, en aquellas soluciones donde sus datos no se compartan externamente. ¿Por qué? Por más un tema de compliance, un tema de que no se compartan muchas veces información confidencial en este tipo de modelos. Ya se dio un caso ahí con un gigante tecnológico que por no leer políticas, por no leer la parte de las letras pequeñas de cierta plataforma de inteligencia artificial, muchos de sus patentes quedaron de manera pública, quedaron expuestas. Entonces, ahí también viene la parte de por qué los CISOs están confiando más en esas soluciones que son claras en sus políticas y en la protección de datos. Por consiguiente, si nos vamos adentrando un poco a la inteligencia artificial generativa y relacionado al mundo de ciberseguridad, lo que nos ayuda en esta parte es a poder tener una mejor detección y una respuesta mucho más oportuna ante las amenazas. Sabemos que hoy en día los ciberdelincuentes también están utilizando la inteligencia artificial para ser un poco más sigilosos, para tener una adaptabilidad mucho más robusta que antes de lo que antes hacían. Entonces, ahora con la inteligencia artificial se puede detectar de una manera mucho más oportuna y ser más eficientes, lo que nos genera tal cual una automatización de medidas en cuestión de ciberseguridad, a lo mejor actualizar cierto tipo de políticas adaptadas siempre a la organización, a la industria. También algo que se está viendo y algo que está revolucionando la parte de inteligencia artificial ciberseguridad es la parte de capacitar a los colaboradores basado totalmente en escenarios. Sabemos que muchas veces generar contenido, contratar a algún tipo de especialista es mucho más caro que en generar un escenario. Y este escenario también lo pueden hacer a través de inteligencia artificial, decirle a través de un prompt qué es lo que quieren, qué es lo que esperan y qué resultados pueden tener, siempre y cuando teniendo en consideración las políticas de privacidad, hacia dónde van esa información, que muchas veces los grandes vendedores en este caso de inteligencia artificial, también son claros en cómo manejan su información y hacia dónde va. Y por consiguiente, si vemos un poco la inteligencia artificial para la ciberdefensa, nos dice que de manera, por parte de los grandes directivos, los altos ejecutivos, ya están pensando en utilizar la inteligencia artificial para la ciberdefensa y de los cuales el 47% lo está utilizando para detectar y mitigar cualquier riesgo cibernético o cualquier ciberataque. Hoy en día, muchos de los ciberataques, y hay una estadística que se está haciendo malware ya totalmente asistido con inteligencia artificial. Entonces, también la inteligencia artificial se puede utilizar para detectar y mitigar estos ciberataques. Por lo tanto, la industria, y dependiendo de cuáles empresas estén adoptando esta tecnología, ya están viendo resultados posteriores una vez que se adapta este modelo de inteligencia artificial a su organización. Sabemos que cada modelo de inteligencia artificial debe de adaptarse. En este caso, por ejemplo, tenemos que no se podrá adaptar una inteligencia artificial que es totalmente del área financiera a un área farmacéutica. Los giros son totalmente distintos. Entonces, por lo tanto, debe de ser de acuerdo a las necesidades. Y entonces, por eso vemos que se ven las inteligencias artificiales meses después resultados y sobre todo en el área de ciberseguridad. Si vemos cuál es el impacto que tiene la inteligencia artificial
generativa en el mundo de la ciberdefensa, podemos ver aquí muchísimos resultados. Se hizo un análisis también, una encuesta en este 2025, que lo primero, y si lo vemos, parece una pirámide, literalmente la base, y lo que empiezan a utilizar los vendos de ciberseguridad es para mejorar una detección, tener una mejor detección ante nuevas y desconocidas amenazas, es decir, ante esas amenazas que son de día cero, que incluso están desarrollando malware con inteligencia artificial. Entonces, aquí también es donde entra la parte de la ciberdefensa y cómo apoya la inteligencia artificial para también mejorar la respuesta y la detección de amenazas de manera general, tener literalmente, identificar vulnerabilidades que pueden ser explotadas, porque en este caso sabemos que se requieren de ethical hackers para identificar este tipo de agujeros de ciberseguridad, pero también ayuda es como tal podríamos decir una herramienta adicional, es la inteligencia artificial, para que pueda ser un proceso mucho más acelerado en la identificación de vulnerabilidades. Por lo tanto, también ayudaría a acelerar la investigación ante estas amenazas y también una recuperación mucho más efectiva, lo cual también puede reducir el volumen de alertas, porque cuántos falsos positivos se pueden generar. Y también la última parte que vemos, la punta de esta como pirámide, es aquella que se puede utilizar para generar simulaciones de ataque totalmente personalizados y de phishing. Bueno, ahora sí, hablando un poco de lo que refiere y a lo que vamos a empezar a ver, esto se hizo con una encuesta de más de 10,000 organizaciones, entonces es para tomarlo en cuenta. Algo que también estamos viendo, y como les mencionaba, siempre que se desarrolla una tecnología, existen dos lados de la moneda. Lo primero es para el bien, pero también para el cibercrimen. Y los cibercriminales también están aprovechando esta tecnología para, como les mencionaba, subsanar estas áreas de oportunidad. Cada vez el phishing va siendo más sofisticado, es más difícil detectarlo. Incluso cuántas veces hemos visto en redes sociales este tipo de videos donde falsifican a alguna figura pública, suplantan su identidad y generan de alguna manera cambiar la mentalidad de alguna persona, de algún sector de cierto país y por lo tanto propagar desinformación, porque hoy en día estamos más en una era de desinformación que de información. Y como sabemos, la información es poder y cuando se comparte de manera incorrecta, pues, ¿qué impacto podría tener dentro de un país, dentro de una organización? Como les mencionaba, hoy en día también existe esta versión de utilizar la inteligencia artificial para crear malware. Anteriormente se hacía de una manera, podríamos decirlo, artesanal, cómo se podría generar el software, analizar, desarrollar módulos. Sin embargo, hoy en día existe como una contraparte de estas plataformas. Si le ponemos un nombre, podríamos decir que existe el ChatGPT, pero en una versión oscura, que se comercializa en foros de la dark web. Y lo que pretenden es también hacer ataques cada vez mucho más automáticos, más sofisticados, que pasen desapercibidos. Y para eso también existe tecnología que contrarresta este tipo de incidentes. Algo que también nosotros vemos dentro de la parte del phishing, y por qué lo estamos asociando a la parte de ciberseguridad, es que literalmente los ciberdelincuentes siempre van a apuntar donde hay información valiosa y sobre todo a organizaciones, a grandes organizaciones. Se hizo también una encuesta por parte de Foxconn que nos dice que el 65% de las organizaciones son el blanco preferido de los ciberdelincuentes, pero tampoco hay que descartar al usuario final. Y un dato muy alarmante es que nos dice que desde que empezó a llegar la inteligencia artificial, empezó a ser de carácter público, se empezaron a incrementar los ataques de phishing desde finales del 2022 en un 4,000%. En otros aspectos, si nos vamos apegando a la parte del cibercrimen, nos dice que el 20% del software, del malware, ya está siendo asistido, como les mencionaba, para este 2025 con inteligencia artificial. Y desde que empezó literalmente la parte de inteligencia artificial y empezó a ser más asequible para nosotros como usuarios finales, pues literalmente se dieron cuenta que es una forma también de comercializar los ciberdelincuentes. ¿Sabes qué? Te puedo vender modelos de lenguaje
largos para que literalmente puedas generar malware, ser un malware mucho más sofisticado o incluso más específico. Y algo que también se hizo una estadística es que dice que el 8% de este tipo de campañas que se relacionan a ciberataques están siendo automatizadas con inteligencia artificial y que están vinculadas de alguna manera a este tipo de Estado-nación. Sabemos que hay gobiernos que financian cierto grupo de cibercriminales y ahora con inteligencia artificial cada vez van siendo más sofisticados. Ahora, dentro de lo que les mencionaba, la parte del compliance, de qué es lo que está pasando con la parte de inteligencia artificial, nos dice que literalmente en América Latina, ¿cómo se encuentra la regulación? Aquí hay solamente, a nivel región, solamente hay 4 países que lo están haciendo, desde lo que va Perú, Chile, Uruguay y Brasil. Desafortunadamente, o más bien, tendríamos que nosotros estar apegados también o seguir buenas prácticas, siguiendo literalmente a la Unión Europea, a los Estados Unidos, que ellos ya también cuentan con una regulación en inteligencia artificial. Pero en lo que refiere a la región, solamente 4 de los 33 países que conforman América Latina y el Caribe lo están regulando. La más robusta de ellas, y es la que tiene más tiempo desde que salió, es totalmente la de Perú. Sabemos que Perú tiene muchísimas iniciativas, entre ellas, por ejemplo, la ley que establece la parte de la número 31.814, es la que habla sobre la parte que tiene el impacto de la inteligencia artificial en algo económico y en algo social. O también podemos hablar, por ejemplo, de la parte de Estrategia Nacional de Uruguay, que es literalmente la que abarca y la que surgió a finales del año del 2024, que también ve la parte de cómo se está utilizando, cómo se está regulando la inteligencia artificial. Podemos hablar de más leyes, pero cada una de ellas se va tropicalizando porque las necesidades son diferentes en cada uno de los países. Y algo que nosotros vemos es ver temas relevantes, estas cuestiones que se deben de tratar en cada uno de los países, en cómo se está regulando. Las vamos a dividir en 3. Lo primero es la parte de responsabilidad. ¿Qué pasa si un sistema de inteligencia artificial causa daños? ¿Quién va a ser el responsable? ¿El que liberó la plataforma o el usuario final? Muchos dirán, las plataformas se van a respaldar a través de sus políticas de privacidad y los usuarios de alguna manera también van a tener que estar conscientes de toda la información que se está compartiendo. Y entonces aquí va a surgir ese dilema: ¿quién es el culpable? ¿Quién va a ser el responsable? A lo que nos lleva a la siguiente parte: los sesgos en los modelos de inteligencia artificial. Como les mencionaba, nosotros somos los que nutrimos a esas inteligencias artificiales. Sin embargo, nosotros, a ser humanos, también contamos con prejuicios, con formas en cómo percibimos el mundo, y lo cual nos genera unos sesgos al momento de generar algún tipo de juicio. ¿Y qué es lo que pasa? La inteligencia artificial aprende de nosotros. Entonces, cuando tenemos estos juicios, también se trasladan a los modelos de inteligencia artificial, para lo cual puede ser que para un sector las decisiones que tome el modelo de inteligencia artificial sean totalmente injustas o discriminatorias. Y aquí también entrarían temas relacionados a la ética y a la filosofía. Y expertos de esta materia tendrían que también ser acompañados a los reguladores de cada uno de los países. Y por último, tenemos la parte de privacidad. ¿Qué tanta información se está recopilando con el consentimiento o sin el consentimiento del titular de los datos? ¿Cómo se están entrenando estos modelos de inteligencia artificial? Lo que también a veces preocupa a los usuarios finales: oye, ¿hacia dónde va mi información? Hace poco veíamos una tendencia que se daba relacionado, por ejemplo, con estudios Ghibli, de que muchas personas, por literalmente hacerse pasar por una imagen, un dibujo animado, entregaron su información. Entonces, ¿qué riesgos implica tal cual entregar la información con el consentimiento o sin el consentimiento del titular? Son lo que tiene que regular también tal cual cada uno de los países. Y ahora sí, vamos a ver un poco lo que requiere, lo que quiero decir de manera global, la parte de ciberseguridad. Se hizo un análisis por parte del Foro Mundial de Economía y existen 3 vertientes o 3 raíces que tiene dentro del impacto de
la inteligencia artificial en el mundo de ciberseguridad. El primero tenemos que nos dice que hay una mayor superficie de ataque y riesgos para cualquier tipo de empresa, ya sean pymes, ya sean multinacionales, lo cual nos quiere decir que aquí es donde entramos nosotros. La inteligencia artificial se debe de utilizar para la ciberdefensa, para poder detectar de manera oportuna una amenaza. Lo siguiente es que literalmente se están utilizando las herramientas para tener una mejor defensa. Hoy en día conocemos que si aquel que no implementa herramientas de inteligencia artificial o esta tecnología se va a quedar literalmente detrás del mercado, ya no va a quedar obsoleto. Entonces, por eso hoy en día los vendors ya están implementando ese tipo de herramientas dentro de sus productos, lo cual nos dice que va a haber una nueva generación impulsada por el interés de las amenazas, y lo que van a buscar siempre va a ser un daño colateral, es decir, a lo mejor perjudicar en la imagen de alguna empresa, de alguna figura pública. Entonces, nadie está exento de que la inteligencia artificial se pueda utilizar para el bien o como para el mal. Y por consiguiente nos está diciendo que los ciberataques cada vez van siendo más potentes, más sofisticados, más sigilosos, y por lo tanto, aquí es donde nosotros vemos que existen nuevos objetivos y nuevos vectores de ataque. A los ciberdelincuentes antes lo que hacían era analizaban solamente una parte de la infraestructura, pero ahora con la automatización de inteligencia artificial también están expandiendo sus horizontes, están viendo que no solamente pueden llegar por algún tipo de mala configuración, por algún correo de phishing, sino también a través de otros métodos, a través de otra forma, a través de otra superficie. Entonces, esto es lo que estamos viendo de manera global nosotros, y también estamos viendo un poco de tendencias. Nosotros tenemos un reporte de tendencias que se da año con año, y de las cuales están tomando relevancia al día de hoy. Y las dos primeras van relacionadas sobre todo a la parte de inteligencia artificial aplicada en la parte de ciberseguridad. ¿Qué desafíos legales, éticos existen al momento de regular a la inteligencia artificial? ¿Qué tanto puede ser eh, clara la regulación, las políticas de privacidad para los usuarios finales? Y por último, también algo que no hay que descartar, por lo que ya pasó en España. Sabemos que hubo un apagón en España que se vio más involucrado con una tecnología que nosotros le decimos las operativas. Entonces, estamos en un mundo más hiperconectado. La inteligencia artificial debe de utilizarse de manera consciente, pero también debemos de auxiliarnos de las leyes. Y entonces, desafortunadamente, solamente hay 4 países en América Latina que ya están viendo el impacto que tiene la inteligencia artificial hoy en día. Y bueno, ahora les voy a dejar un poco, a pasar la parte de cederle el micrófono a mi colega Leonardo para que vean cómo se está utilizando la inteligencia artificial dentro de soluciones y de las soluciones que nosotros tenemos. Gracias. Gracias, David, por toda la oportunidad que tuviste de presentarnos toda la información en relación a inteligencia artificial en este momento a nivel global. Y bueno, vamos a estar hablando entonces un poco sobre cómo ESET también implementa la inteligencia artificial desde el área de producto y de tecnologías. Ante todo este panorama, vamos a empezar hablando de lo que serían entonces las tecnologías de ESET. El ESET License, vamos a llamarlo de esa manera, es el ingrediente secreto de las tecnologías de protección multicapa que obviamente siempre estamos comentando y que impulsan una función principal de nuestra solución, que es el de detener obviamente las amenazas. Dentro de ellas, obviamente las tenemos divididas en 3 grupos. Tenemos el grupo previo a la ejecución o todo lo que tiene que ver con prevención, que tiene como objetivo identificar y bloquear las amenazas en la etapa más temprana posible para prevenir que estas amenazas puedan, en efecto, ejecutarse o infiltrarse en un sistema. Y dentro de ellas tenemos una bastante importante que es justamente nuestro Machine Learning. Luego tenemos las capas de ejecución, que son todas estas tecnologías que están centradas en el comprender el comportamiento y el impacto de las amenazas potenciales. Y después tenemos un tercer grupo de capas
qué es lo que sucede posterior a la ejecución. En función de la inteligencia que recopilamos, se comparte con los clientes de SET en forma de otra tecnología que viene a ser nuestro SF Lightgrid, que es nuestro sistema de reputación global. Entonces, si se fijan, en las distintas etapas en las que se puede encontrar un incidente o un ataque, donde mayor hacemos un refuerzo, siempre va a ser una parte de prevención, pero como a nivel mundial no estamos exentos de que en algún momento podamos ser atacados, esperamos que no, obviamente, también contamos con tecnologías que nos van a brindar otro tipo de ayuda e información al momento ya de que exista en efecto un ataque y todo lo que sucede incluso después del mismo. Pero para poder seguir hablando de estas tecnologías, vamos a hacer un poco de hincapié en lo que comentaba David, que viene a ser la inteligencia artificial y el machine learning. Hace tiempo, de hecho, creo que se habla de estos términos y que justamente últimamente los, los escuchamos más seguido a nivel de tecnología, a nivel de ciberseguridad, a nivel de aplicaciones, de herramientas para cualquiera de las ramas que hoy se pueden estar trabajando. Sin embargo, aún no se conoce del todo el potencial de cambio que aportan estas tecnologías. Pero una cosa sí podemos garantizar es que esta inteligencia artificial que vemos de repente en las pantallas del cine, en alguna serie o en algún tipo de publicidad, es lo que en algún punto va a suceder en el futuro. Los términos de inteligencia artificial y el machine learning suelen utilizarse a veces de forma incorrecta como sinónimos, porque en el caso de la inteligencia artificial se trata de que la máquina pueda aprender y actuar de forma autónoma e inteligente, sin ningún tipo de interacción humana y basándose únicamente en lo que vendrían a ser las entradas externas. Y el machine learning, por su parte, utiliza algoritmos de procesamiento de datos para realizar entonces determinadas tareas de forma independiente. Un ordenador puede identificar rápidamente algunas estructuras y anomalías en grandes cantidades de datos y después descomponerlos en unidades más pequeñas esenciales para el problema que se esté presentando en esa ocasión. Sin embargo, el Machine Learning se considera en la mayoría de los casos el núcleo de la inteligencia artificial. Y este ha sido parte importante de las estrategias de seguridad informática desde los años 90, porque nos ha enseñado que no hay soluciones sencillas para problemas complejos. Y esto es especialmente cierto cuando hablamos de ciberseguridad, por ejemplo, donde las condiciones pueden cambiar en cuestión de segundos. El mundo actual no se puede confiar en efecto en una sola tecnología para construir una ciberdefensa resistente. Entonces, vamos a necesitar, obviamente, de distintas tecnologías que puedan acompañarse entre sí. De forma responsable, la manera de tomar decisiones en materia de ciberseguridad, tenemos que darnos cuenta que aunque el Machine Learning es una herramienta indudablemente valiosa en la lucha contra la ciberdelincuencia, es solo una parte de todas las estrategias que obviamente pueden formar parte de la seguridad de una compañía. Y la implementación de soluciones que vayan atadas al área de IT tiene que estar obviamente requiriendo la experiencia de personas con el conocimiento adecuado para justamente saber manejar estas herramientas y darles el mejor uso. Entonces, los productos de SET utilizan dos formas diferentes de Machine Learning avanzado. Uno es el motor de detección de alta potencia en la nube y una versión liviana en el endpoint. Ambos emplean una serie cuidadosamente seleccionada de algoritmos de clasificación, entre otros. También forma parte del aprendizaje profundo y ramificaciones potenciales que nos pueden asegurar un análisis rápido y preciso necesario para detener cualquier amenaza que se pueda estar detectando. Entonces, para ofrecer las mejores tasas de detección
y reducir este número de falsos positivos en la mayor cantidad posible, nuestro Machine Learning avanzado utiliza resultados de análisis estáticos y dinámicos que obviamente son proporcionados por nuestros especialistas desde la casa matriz. También está ajustado para que se pueda coordinar con otras tecnologías de ESET, así como lo estaba comentando en un inicio, como el análisis de comportamiento, las detecciones de ADN, el sandboxing y el escaneo de memoria avanzado. Entonces, teniendo un poco ya esta base de conocimiento en relación a lo que es la inteligencia artificial y el machine learning, vamos a ahondar un poquito más en cómo forma parte de ESET. Cuando hablamos ya entonces en particular de nuestro machine learning, hago hincapié aparte de que nuestros algoritmos para detectar y bloquear amenazas han estado funcionando incluso desde los años 90, que en ese momento obviamente no podíamos hablar de machine learning como tal porque era una terminología muy fuera de foco para esa época, para esa década, pero nosotros lo llamamos la heurística avanzada. En 1997, que ya se empieza a implementar este tipo de tecnologías, las la parte en la que ESET lo empezó a utilizar fue, en efecto, forma de algoritmo para utilizar, obviamente, la mejor detección de amenazas. A esto se le suma la detección del ADN, que era lo que les comentaba antes, la cual usa modelos basados en efecto en Machine Learning para trabajar efectivamente con y sin conexión en la nube. Estos algoritmos de Machine Learning también son una parte vital de la clasificación inicial de nuestras muestras entrantes, así como también su colocación en el mapa de ciberseguridad imaginario que utilizamos para categorizarlas. Pero lo que es más importante es que ESET ha desarrollado su propio motor de Machine Learning que se denominó en su momento y que sigue llamándose de igual manera ESET Augur, el cual usa el poder combinado de redes neuronales, tales como el Deep Learning y la memoria de largo y corto plazo, y un grupo de 6 algoritmos de clasificación cuidadosamente seleccionados. Esto lo que permite generar resultados sólidos y etiquetar correctamente las muestras que se puedan conseguir como muestras limpias y potencialmente indeseadas o maliciosas. Eh, Parte de lo que vemos en pantalla es cómo obviamente funciona más o menos nuestro motor de LSET Augur, que está optimizado para cooperar con otras tecnologías de protección, como lo comentaba antes de la detección de ADN, el sandbox, el análisis de memoria, así como también la extracción de características particulares de comportamientos que pueden ser maliciosos o que no son los comportamientos habituales al momento de trabajar con información en alguna infraestructura. De esta forma, entonces podemos ofrecer la mejor tasa de detección y el número más bajo de falsos positivos posible. Siempre hacemos mención de esta característica en particular en relación a nuestros productos porque a nivel mundial ese es uno de los productos que consecutivamente año a año ha sido galardonado como uno de los productos con menor tasa de detección de falsos positivos. Creo que el porcentaje del año pasado fue 99,8% en esta característica particular, lo cual habla muchísimo de nuestra calidad de detección. En comparación con otros vendors, estos análisis tienen que ver con unas pruebas que hacen los laboratorios en relación a los distintos productos que existen en el mercado. Se le hacen una cantidad de pruebas exhaustivas con distintos tipos de ataques y en ese proceso se va determinando qué ataques que se lleguen a detectar realmente son un ataque real y cuáles son falsos positivos. Entonces, aunque pueda ser solamente más que un número dentro de todas las características al momento de una evaluación, el hecho de que tengamos un porcentaje tan valioso nos pone en la posición de que realmente las alertas que se puedan levantar a través de nuestros productos y los ataques que puedan realmente surgir son sumamente y cuidadosamente validados de que realmente si es un código malicioso
un proceso indebido, un ejecutable con algún tipo de script que puede comprometer la información, entre otras alternativas. Con lo cual, la persona encargada del área de IT o de seguridad va a tener la seguridad de que no son alertas que se generan simplemente porque detectaron cualquier tipo de incidente sin antes haber sido validado. Eso es súper importante. Y esto lo voy a explicar un poco más adelante cuando hablemos de otra de nuestras tecnologías. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros, como seres humanos, como corporaciones, como organizaciones, también cambiemos el enfoque, que podamos prevenir un incidente y para esto es importante que podamos detectar y responder ante cualquier comportamiento sospechoso que podamos detectar dentro de una red. Y aquí me gusta hacer siempre un pequeño paréntesis porque muchas veces se suele confundir también el tipo de detección y respuesta con lo que anteriormente conocemos como el anti-malware tradicional, que todos conocemos. Entonces, muchas veces podemos pensar que sí es lo mismo, que si uno es el reemplazo del otro, y la realidad es que no. Son herramientas complementarias. Para el conocimiento de muchos, el anti-malware lo que hace es detectar la ejecución de algún tipo de código malicioso que, como decíamos antes, tal vez sea el último paso dentro de toda una cadena, una etapa de un atacante, pero solo tenemos que poder detectar y responder en las etapas previas. Por eso nuestro enfoque siempre está desde la prevención. Si cuando un atacante por ahí ingresa a la organización, ingresa a la infraestructura, empieza a hacer estas tareas de reconocimiento, tal vez instala algún tipo de software para tener persistencia de manera silenciosa. Entonces son las acciones que involucran en muchísimos casos herramientas legítimas y que a veces no estamos al caso de ver porque son procesos totalmente invisibles para nosotros. Entonces tenemos que buscar detectar y poder diferir si eso que se detectó es un comportamiento habitual de algún colaborador o no, o es algo que está haciendo de manera desautorizada dentro de la red el posible atacante. Entonces ahí es cuando llegamos a lo que viene a ser uno de nuestros productos muy mencionados, que viene a ser nuestro XDR o nuestro SetInspect. Esta es una herramienta que en efecto trabaja con base de reglas. Acá lo que hacen este tipo de soluciones es marcar estos comportamientos que nosotros conocemos por parte de los grupos cibercriminales y si algo ocurriese dentro de la red o algún equipo de la organización, entonces a partir de allí se va a disparar una alarma. Entonces, ahora, cualquiera de ustedes que trabaje con este tipo de herramientas sabrán que algo muy común y es que tienen una gran cantidad de información. En el caso de las herramientas de SET, hoy, por ejemplo, tenemos cerca de 1500 reglas para monitorear estos comportamientos. Y si esto obviamente empieza a generar alarmas, sí porque sí, puede ser realmente complicado por ahí controlar toda esa información o monitorear toda esta información para poder, como les decía antes, definir si esto es algo malicioso o no. Entonces, para optimizar justamente todo este proceso, se agregó un modelo de Machine Learning que lo que hace primero es aprender cómo trabajan los colaboradores. Es decir, si sabemos que un colaborador, por ejemplo, utiliza alguna herramienta de conexión remota para poder utilizar, no sé, TeamViewer o cualquier otra aplicación, no va a generar este tipo de alarmas de manera innecesaria si sabe que otro colaborador utiliza en efecto la herramienta que les acabo de comentar. O si utiliza algún tipo de conexión de red o algún inicio de sesión o algún tipo de acceso a algún archivo dependiendo del área. Entonces, pueden que se estén utilizando distintas herramientas que pueden generar distintos comportamientos dentro de los sistemas. Entonces, es importante que de alguna u otra forma podamos optimizar estos tiempos para, en efecto, no generar alarmas de forma innecesaria. Entonces, esta funcionalidad de Machine Learning se puede configurar para que aprenda por un tiempo determinado. Este tiempo lo puede determinar obviamente la organización o el encargado, que pueden ser 5, 7, 10 o 15 días o lo que se considere necesario. Y a partir de allí, una vez que el Machine Learning aprendió cómo trabajan los colaboradores, se cambia entonces a lo que viene a ser el modo basado en reglas, que ya esto incluye algunas exclusiones de obviamente lo que se fue detectando y que nos va a reducir una gran cantidad de tiempos y de alertas.
Algo que puede incluso ocurrir es que se genere entonces una gran cantidad de volúmenes de datos donde también vamos a requerir cierto tipo de análisis para saber si lo que ocurrió o no es malicioso. O podemos estar siendo víctima de algún ataque en la organización y entonces para simplificar este proceso de análisis aún mucho más, vamos a necesitar otros procesos. En este caso, más allá del Machine Learning, tenemos entonces otro módulo que es el módulo de correlación de eventos, que lo que hace es sobre las alarmas que sí se generaron, es decir, que ya pasaron este proceso de las exclusiones y si fueron detectadas como algo malicioso, entonces empieza a machar ciertos parámetros o ciertos puntos en común, como por ejemplo equipos, usuarios, procesos y determinadas acciones que han ido ocurriendo. Y si considera que están vinculadas en realidad, lo que hace es agrupar esas alarmas que se han generado y se transforman en lo que viene a ser un incidente. Entonces, va simplificando mucho más esta tarea de análisis y podemos pasar de tener, por ejemplo, 100, 200 alarmas a tener pocos incidentes a analizar, lo cual obviamente nos va a beneficiar en tiempo y calidad de análisis. Lo interesante es que cada uno de estos incidentes contiene todo el detalle de las alarmas que ocurrieron y que obviamente forman parte del mismo. Por ejemplo, un análisis de causa raíz hace que esta inteligencia que veíamos antes, vamos a poder mapear con tácticas o técnicas de Mitre para ver qué fue lo que ocurrió y a partir de ahí llegar a algún tipo de conclusión de si es o no es efectivamente un ataque. Y algo importante de toda esta información que nosotros vemos en pantalla es que de todas formas requiere siempre de que alguien la analice, es decir, que tenga el conocimiento adecuado para ello y que le dedique tiempo para ver qué es lo que pasó, consultar los datos, quién es el usuario y a partir de allí, en efecto, entonces poder eh, sacar una mejor conclusión muchísimo más concreta de cuál es el incidente o cuál es este proceso que está ocurriendo y en efecto se pueda categorizar como algo malicioso o no. Entonces, para optimizar muchísimo más todo esto que le hemos venido comentando y para mejorar también incluso los tiempos de respuesta, ESET lo que hizo fue agregar entonces un asistente de inteligencia artificial muy similar a los que conocemos hoy en día en las distintas aplicaciones de las distintas ramas también que hay, pero que nos permite interactuar con los incidentes que se han ido generando dentro de nuestra organización y que lo podemos ver dentro de la consola con el objetivo de, no de que nos resuelva el incidente como tal, pero sí de que nos pueda brindar muchísima más información de una manera muchísimo más rápida. Podemos preguntarle como por ejemplo cuáles son los indicadores de compromiso, en qué tiempo hemos visto estos indicadores, si forman parte de este incidente varios usuarios o uno nada más, o esto ya está visualizado en otros equipos de la infraestructura, entre otros. La ventaja del asistente en este caso es que permite un lenguaje cotidiano o en efecto un lenguaje técnico. También puede responder en español y en inglés, según obviamente como se le quiera escribir. Y adicional a ello, siempre va a tirar algún tipo de pregunta o de ayuda ya predeterminada para la persona que esté utilizando el asistente. La interacción con el asistente obviamente es en tiempo real y adicional a ello, si hay algunas condiciones, como por ejemplo, hay un rango de tiempo para la interacción del asistente artificial en relación a los incidentes, como por ejemplo puede existir una limitación en relación al tiempo. Cuando hablo de esta limitación en relación al tiempo, es que por ejemplo para la interacción del asistente, eh, un incidente no debería tener más de 7 a 15 días en el panel de control sin haber sido resuelto. Puede que de repente tengamos un incidente que tenga más de 15 a 20 días y si queremos que el asistente virtual nos brinde información de este incidente, es muy probable que no esté activo porque vamos a llamarlo de alguna manera, para casos de ciberseguridad,
no deberían existir incidentes con tanto tiempo de que no hayan sido resueltos. Para, para la ciberseguridad en este punto en particular, un asistente tiene que tratar de resolverse lo más pronto posible porque si no, básicamente sigue siendo una puerta trasera, una vulnerabilidad que va a seguir siendo, en efecto, espacio para que el ciberatacante pueda avanzar en otras etapas con relación al ataque que obviamente quiera brindar. Entonces, una manera también de no lo veamos como de presionar al área de ciberseguridad que puede estar atenta a estas alertas, pero sí de tener en consideración algo que hemos comentado en otras charlas incluso, que el tiempo es crucial a la hora de detectar un incidente. Toma segundos o minutos que un ciberatacante, después que ingresó a la infraestructura, pueda seguir avanzando en relación a suplantar identidades, robo de información, encriptación, entre otros. Entonces hay que tomar en consideración que si tenemos herramientas y servicios que nos brindan toda esta información casi en tiempo real, también tengamos obviamente la responsabilidad de responder de la forma adecuada con un plan de contingencia o con las normativas que correspondan para detener el incidente o en efecto prevenir lo más que se pueda. Entonces, de esta manera, ESET ha estado desarrollando tecnologías desde hace más de 30 años y en efecto sigue sumando capas de seguridad para brindarnos obviamente muchísimo más protección, no solamente a nivel de equipos, sino también a nivel de protección de datos. Siempre en todas las charlas, cuando justamente estamos finalizando, hacemos mención de nuestra pirámide de múltiples capas de seguridad, donde obviamente contamos con una base que está fortalecida por nuestro soporte. Tenemos un increíble equipo de soporte a disposición de nuestros clientes. Luego empiezan entonces las capas de seguridad desde la más básica que tiene que ver con los endpoints, los servidores de datos y los servidores de correo. Subimos a una capa de autenticación donde tenemos un doble factor para protección de equipos, de datos, de accesos. Aplicaciones de protección para plataformas cloud, como lo que viene a ser la plataforma del Office 365 o Google Workspace. Hoy más del 90% de las organizaciones trabajan con alguna de las dos o incluso las dos al mismo tiempo. Tengamos en consideración que la mayor cantidad de información que manejamos hoy día está seguramente en alguna plataforma o incluso en la nube. Archivos de Word, PowerPoint, chats por Google Meet, el Teams, envío de correo electrónico, todo esto básicamente es un servicio que nos proporcionan desde la nube y que lo utilizamos en el día a día, por lo menos yo diría que un 70% de nuestro tiempo. Entonces es importantísimo poder cuidar nuestra información desde ese nivel. Y llegamos como al tope de lo que viene a ser la pirámide que está formada por nuestro XDR, el SET-INSPECT, que nos brinda entonces toda esta alternativa de poder detectar y responder muchísimo antes de que en efecto pueda surgir algún tipo de incidente, tomando en consideración justamente el poder hacer un análisis de causa raíz en relación a procesos ejecutables, scripts, códigos maliciosos, entre otros, para poder entonces sentirnos protegidos. Así que bueno. Ese ha sido el tema a compartir con ustedes el día de hoy. Esperemos que haya sido de muchísima utilidad. Y vamos a entonces abrir nuestro espacio, como siempre, de preguntas y respuestas para ustedes. Bien, como dijo Leo, pueden en el chat de preguntas y respuestas hacer las preguntas que tengan y si queda algún tipo de pregunta más bien comercial, les voy a dejar ahora en el chat el mail que les mencioné al principio para que ustedes puedan enviar sus consultas.
Aprovecho y me adelanto un comentario que leí en eh, el chat normal. Cuando hablaban de si estas tecnologías están disponibles para las soluciones de endpoint. Bueno, cuando hablamos de nuestras capas de seguridad, en efecto, la de Machine Learning está disponible en todos nuestros productos forma parte del core de tecnologías, así que no tiene ningún tipo de exclusión a nivel de producto. Y el XDR, este va a depender en efecto del bundle que decida obviamente contratar cualquiera de nuestros clientes y sí abarca obviamente todo lo que vendría a ser la protección de infraestructura a nivel de servidores y de endpoint. Este detalle obviamente en relación a los bundles y el módulo de XDR lo pueden consultar directamente con nuestro equipo comercial. Ahí había una pregunta, Leo, que dice, ¿las soluciones básicas Note 32 y Home ayudarán contra este tipo de ataques? Sí, incluso en nuestros productos hogareños están incluidas obviamente nuestras tecnologías, como les acabo de mencionar, que forman parte de todos nuestros productos, así que en ese aspecto no hay ningún tipo de inconveniente. La única distinción que sí voy a hacer en este caso es que, por ejemplo, para nuestros productos hogareños no existe el módulo de XDR por los momentos. ¿Por qué? Porque en efecto es como está catalogado como producto hogareño, con lo cual el nivel de seguridad es totalmente distinto. Normalmente el XDR está en este momento enfocado a nivel corporativo, donde se maneja una gran cantidad de volumen de información, de equipos, y es una forma de controlar eh, dicha información a nivel de ataques, a nivel de ciberdelincuencia, por decirlo de una manera. Para nuestras soluciones como el Note 32 o lo que viene a ser todo el compendio del Asset Home, se maneja un nivel de seguridad distinto, porque también se considera que, así como lo repetimos en todas las charlas y en nuestras conferencias, también tiene que existir un nivel de conciencia por parte del usuario. Entonces, si eres un usuario hogareño eh, y por mucho que tengas también un producto de ciberseguridad acorde a tus necesidades, también va a requerir el nivel de conciencia de en qué páginas ingreso, qué tipo de contenido me descargo, qué tipo de aplicaciones instalo. Y por eso siempre recomendamos por ejemplo, estar atento a nuestras noticias en nuestro sitio web como We Live Security, donde siempre estamos subiendo información de qué sucede en el mundo de la ciberdelincuencia y la ciberseguridad a nivel mundial. Y adicional a ello, lo reforzamos constantemente con nuestros webinarios mes a mes para que en efecto siempre estén al día con todo lo que tenga que ver con esto. Entonces, desde el lado hogareño, sí pueden sentirse seguros a nivel de infraestructura básica, por decirlo de alguna forma, en el que van a estar protegidos, pero si quieren muchísimo más nivel de protección, en efecto tendrían que considerar entonces, dependiendo obviamente de las necesidades, los productos corporativos. Igual aprovecho de comentar que para las pequeñas y medianas empresas también hay un producto que es como una fusión de lo que viene a ser nuestro Accept Home y nuestro bundle de Accept Protect. Este producto se llama el Small Business Security, que sí brinda también un poco más de seguridad o de opciones incluso porque la consola es un poco más completa y también puede servir para estas personas que quieren tener una visión diferente a nivel de producto y de protección. Esta información también la consultan por el área comercial y seguramente se las hacen llegar. Bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿el tema de la regulación de la inteligencia artificial tendría un impacto negativo en el desarrollo de los países? En su opinión como expertos, ¿qué tan viable es este tema de regulación? Eh, Y David, te escucho. Adelante. gracias, Leo. Pues de nuestro lado vemos sobre todo, más que un impedimento, algo negativo, tendría que ser un área de oportunidad para cada uno de los países.
Sabemos que hay diferentes circunstancias, diferentes agendas, algo que tiene más importancia en cada uno de los países, sobre todo en LATAM, que tienen mayor impacto, mayor repercusión. Sin embargo, aquí lo importante es poner foco en para qué se va a utilizar la inteligencia artificial. Ahí había un mensaje en el chat que en manos incorrectas la inteligencia artificial puede ser un arma. Entonces, aquí depende qué tanto se quiere proteger tanto a los que desarrollan herramientas de ciberseguridad o plataformas de inteligencia artificial y también los usuarios finales. Aquí, como mencionaba, siempre va a existir estos debates entre qué tanto es ético y qué tanto está infringiendo en la privacidad. Por lo tanto, es fundamental que se sienten los reguladores y vean qué impacto tienen, no solamente porque la historia es lo que nos da es eso, el conocimiento para no repetirlo, para no caer, no tropezarse con la misma piedra. Entonces, eso debe ser algo también importante y fundamental para cada uno de los países. Más que ese impacto negativo, tendrá que ser una palanca para un desarrollo, un futuro mucho más seguro, una navegación totalmente protegida y avanzando. Nosotros, de hecho, también por eso es nuestro lema, la parte de proteger y progresar. La tecnología debe de ser nuestra aliada más que una enemiga, un impedimento. Muy bien. Leo una última pregunta del chat de preguntas y respuestas y después el resto de las preguntas las pueden seguir por mail. Ahora cuando les llegue el mail de la grabación del webinar va a aparecer un mail para que puedan seguir con sus consultas. Leo esta última pregunta. Hubo un ¿Vale? ataque de Copilot donde se filtraba información y afectó a miles de equipos. ¿Qué tan rápida es la respuesta de SET en estos casos o qué hacer con amenazas nuevas? Bueno, nuestros productos en sus capas de seguridad tienen en efecto una tecnología que se encarga de las amenazas zero day. Así que eh, si en el momento en el que está surgiendo el ataque, el usuario o la empresa tiene nuestros equipos con productos de ESET instalados, la respuesta es básicamente inmediata. Recordemos que ESET trabaja con una reputación a nivel global en el que en cualquier parte del mundo donde exista un producto de nosotros, esté surgiendo algún tipo de ataque, es muy posible que esté existiendo también una retroalimentación en relación a ello. Eh, Siempre obviamente hay un margen de tiempo en relación a las amenazas nuevas, porque recordemos que hoy puede surgir una amenaza, esta puede ser detectada, analizada y de una vez sumada a nuestra base de reputación para que en efecto sea bloqueada en la prontitud, pero mañana puede que esta misma amenaza ya tenga un referente con algún tipo de cambio. Porque así como les comentaba mi compañero David, en la misma medida en la que avanza la tecnología a nivel de protección, existe el mismo avance y el mismo alcance a nivel de ciberdelincuencia. Entonces, es importante tenerlo presente. Pero nuestros productos están en la capacidad de poder detectar cualquier tipo de ataque. En relación a, por ejemplo, estos aplicativos que tienen que ver con algún tipo de acceso a inteligencia artificial o algún servidor o alguna nube, obviamente, por ser tecnologías que están en pleno auge y en pleno desarrollo, ESET como tal, siendo un desarrollador de servicios y de productos de ciberseguridad, está siempre a la vanguardia de tratar de tener obviamente la información lo más al día posible. No estamos exentos incluso de que en algún momento podamos ser, como comentaba antes, eh, víctimas o poder tener algún tipo de detección en relación a este tipo de ataques. Así que básicamente forma parte de nuestro día a día. Tan sencillo como eso. De igual manera, bastante interesante la pregunta porque también tiene que ver más allá de Copilot con otros aplicativos que puedan de alguna otra manera instalarse o que formen parte como aplicaciones nativas de algún sistema operativo o de algún otro aplicativo de Microsoft, por ejemplo. Tenemos el portal de We Live Security, como les comentaba antes, que es donde justo se sube los posts que hablan en efecto de los ataques que
pueden haber sido detectados recientemente y que tienen que ver con esta información. Así que los invito de verdad a estar atentos a nuestra página y mantenerse al día con ello. Buenísimo. Muchas gracias, Leo y David, por el contenido súper interesante y muchas gracias a todas las personas que se pudieron unir. En breve les estará llegando la grabación. Espero que tengan todos unas muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias por su participación. Muy buenas tardes. Gracias a todos.